¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar sobre historia del Perú para los alumnos de cuarto grado de secundaria. La clase anterior hablamos sobre la campaña terrestre y sobre las consecuencias que trajo la guerra con Chile. Obviamente ya sabemos como la historia en la clase anterior que perdemos esta guerra y para finalizar firmamos el Tratado de Ancón. Bien, esto obviamente trajo consecuencias, ¿no? Y obviamente teníamos que reconstruir lo que habían destruido, obviamente, los oponentes que eran Chile. Entonces el capítulo de hoy es el segundo militarismo y la reconstrucción nacional. Muy bien, obviamente que este segundo militarismo y la reconstrucción nacional se va a dar después de la guerra con Chile. Tenemos que instaurar nuevamente la economía peruana. Tenemos que reconstruir lo que habían dejado en ruinas los chilenos. Tenemos que arreglar la crisis que nos habían dejado, la crisis económica, la crisis social, la crisis política. Teníamos que volver a reingresar el comercio y teníamos que salir de todo eso sin tener al salitre. Entonces, todo eso va a surgir en esta época, por eso se le va a llamar reconstrucción. Vamos a reconstruir lo que se ha perdido, lo que han destruido. Como tú ya sabes, el que ya pone fin esta lucha o esta guerra entre Chile va a ser Miguel Iglesias con su grito del Mortán. Entonces, obviamente, Chile reconoce a Miguel Iglesias como el presidente. Entonces, en el año de 1884, crean una asamblea, convocada por Iglesias, y lo cual ratifica que él es el nuevo presidente del Perú. Entonces, él va a ser el presidente, pero el presidente provisorio, ¿ya? Por mientras, se podría decir. Obviamente que, como dije, estos presidentes que van a surgir después de la guerra con Chile, su función va a ser reconstruir. Entonces, en el lado de Miguel Iglesias va a tratar de reconstruir y él va a ser el primer presidente que va a ver el escenario que ha dejado Chile. Entonces, lo primero que hace es reconstruir la Biblioteca Nacional, que ha sido quemada y saqueada por los chilenos. Obviamente que va a comandar a Ricardo Palma, que a él se le va a conocer posteriormente como el bibliotecario mendigo, porque va a pedir ayuda para poder nuevamente, ¿cómo se puede decir? Poder nuevamente activar o restaurar la Biblioteca Nacional. También va a tratar de subsanar la Universidad San Marcos. En este tiempo también no solamente va a pasar la reconstrucción, sino también nos va a dar se puede decir, una enfermedad. Y en este caso, Daniel Alcides Carrión va a tratar de encontrar la cura. Entonces, en este tiempo también se le va a reconocer como el sacrificio de Daniel Alcides Carrión con, con la fiebre de la Oroya, ¿ya? Un 5 de octubre del año de 1885. En este tiempo también en el aspecto político van a surgir levantamientos en el pueblo de Atusparia, en Huaraz, las cuales las causas principales es el establecimiento de la contribución personal y los abusos cometidos por las autoridades de las poblaciones. Estaban cansados los pobladores de Astuparia y por eso se da este levantamiento. Luego del gobierno de Miguel Iglesias, que acaba en el año de 1885, se da se puede decir, acaba en el año 1885 y se da una nueva reunión para escoger al nuevo presidente. Sale como presidente a Andrés Avelino Cáceres, que también participó en la guerra con Chile. Él va a ser la resistencia de los Andes. También se le conoce como el Brujo de los Andes. En el año de 1886 hasta el año de 1890. Él llega con el Partido Constitucional, es respaldado en este caso por el Partido Civil, y en este caso el Partido Demócrata va a surgir la oposición.
Miss, ¿y por qué usted no nos ha dicho por qué se le llama segundo militarismo? Si te das cuenta, las gobernaciones o los gobiernos de esta reconstrucción nacional van a ser liderados por presidentes militares. Es simple, cuando hablamos del periodo militarista es porque las gobernaciones o los líderes de este tiempo van a ser o van a tener educación militar, van a participar en el aspecto militar. ¿Ya? Entonces es solamente por eso. ¿Ya? En este caso, como ya te dije, él va a fundar su partido, el Partido Constitucional, va a ser apoyado por el Partido Civil, pero va a haber un partido que va a estar en contra, que va a ser el Partido Demócrata, que en este caso va a estar en contra de la gobernación de Andrés Avelino Cáceres. En este tiempo también se va a firmar el famoso contrato Grace con Miguel Grace. En este caso se firma este contrato donde en este caso se les da por 66 años, se les alquila por 66 años los ferrocarriles o el ferrocarril, no, en este caso los ferrocarriles, ¿para qué? Para explotar también, no solamente se le va a dar el uso de los ferrocarriles, sino también se les va a dar una cantidad de guano, en este caso 3 millones de toneladas, la libre navegación en el lago Titicaca y obviamente el alquiler por 66 años de los ferrocarriles. Obviamente a esta empresa se le va a llamar Peruvian Corporation. ¿Ya? ¿Qué más? Este contrato, obviamente que va a ayudar muchísimo al Perú, ayuda a establecer una mejor su economía internacional, porque acuérdate que ninguna empresa va a querer invertir en un país donde está inestable, entonces va a ayudar mucho a que las nuevas empresas de otros países vengan e inviertan. ¿Qué pasa en este tiempo de Andrés Avelino Cáceres? Funda el Banco Italiano, se dan los yacimientos La Brea y Pariñas en Piura, en este caso por la compañía London Pacific Petroleum, que es una compañía no peruana, es extranjera. ¿Qué más? Adquieren las cañoneras en Lima. Y bueno, en este caso se destaca mucho la participación de Manuel González Prada y se habla mucho de él porque él habla o hace un discurso sobre los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. O sea, ya está diciendo que los ancianos que se vayan de la gobernación y que ingrese ideas nuevas, ¿no? Gente nueva. Otro gobierno también es, en el segundo militarismo, perdón, es Remigio Morales Bermúdez, desde el año de 1890 hasta el 94. Él pertenece al Partido Constitucional, ya, igual sigue tratando de continuar las obras de Cáceres, va a competir netamente con Nicolás de Piérola, y termina su gobernación en el año de 1894. Luego del año, ¿qué cosas hace Remigio Morales Bermúdez? Firma el Tratado García Herrera con Ecuador, crea la Ley de Protección de la Industria Minera, crea la Ley de Municipalidades y Elecciones de Sufragio a las personas que solamente puedan leer y escribir, Ley de la Habeas Corpus, y se inicia ya, para esto ya se han cumplido prácticamente los 10 años que se firmó en el Tratado de Ancón, donde podrían regresar Tacna y Arica, ¿ya? En el año de 1894, el presidente Bermúdez fallece por una enfermedad de obstrucción intestinal y surge como presidente Justiniano Borgoño, pero él solamente lo único que va a realizar es que va a convocar a nuevas elecciones. En el año de 1894, solamente un año gobierna, nuevamente por segunda vez Andrés Avelino Cáceres. ¿Por qué gobierna solamente un año? Porque en este tiempo va a surgir un choque, una guerra civil. Cuando hablemos de guerras civiles es interno, es una guerra interna, no con otros países, sino una guerra del país mismo, pueden ser dos ideas políticas, en este caso, o dos partidos políticos, ¿ya? Entonces en el Perú sí va a surgir un choque, una guerra interna,
entre Andrés Avelino Cáceres, Andrés Avelino Cáceres contra el gobierno o contra la oposición de Nicolás de Piérola. Entonces va a surgir ahí un enfrentamiento entre ellos dos. ¿Qué más dice aquí? Bueno, surge un grupos guerrilleros entre ellos dos, va a haber enfrentamientos, batallas, como va a ser la batalla en Arica, como va a ser también, Arica, digo, en Ica. Y por último, ya para terminar esta guerra civil, va a intervenir el cuerpo diplomático con José Machi, el monseñor, un cardenal, José Machi, la cual va a conseguir la tregua y van a dar el gobierno a Manuel Cándamo. Y lo único que va a tratar de hacer Manuel Cándamo o esta asamblea de Manuel Cándamo es convocar a unas nuevas elecciones. Primera pregunta, ¿a quién se le llamó como el bibliotecario mendigo? Segunda pregunta, ¿por qué se le llamó segundo militarismo? Tercera pregunta, ¿en qué gobiernos se vence el presbítero de los 10 años? ¿En qué gobierno? Cuarta pregunta, ¿con qué presidente se firma el contrato de Grace? Y quinta pregunta, ¿en qué gobierno se reconstruye la Biblioteca Nacional? Esas serían las 5 preguntas. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos a la próxima. Adiós.